Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir, como día a día, de lunes a viernes, intentamos compartir algunas verdades prácticas, sencillas, que puedan ayudar a su desarrollo, crecimiento espiritual. Jamás ha sido la intención de su servidor intentar definitivamente suplir lo que la iglesia local y obviamente lo que el creyente debería de estar buscando en el día a día, ¿verdad? Como el pueblo de Israel lo hacía al buscar el maná. Venían día a día ante el Señor, tomaban sus alimentos y sabían de que ese alimento les nutría para ese día. Y si intentaban guardarlo para el otro día, se podría, ¿verdad? Entonces, cada cristiano tiene esa responsabilidad de venir día a día al Señor y acumular fuerzas para ese día. Inclusive, la Biblia nos habla de que nuestras oraciones deben de ser hechas para cada día. De tal forma que David dijo inclusive que moraré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, importante como cristianos venir día a día ante el Señor, teniendo una vida devocional, buscando su presencia y bendición para madurar y para ser más como el Señor en nuestras vidas. Hoy quiero, todavía en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 51, que mediten en una serie de declaraciones a las que yo he titulado para el día de hoy el Magnificat. Y mire lo que dice el versículo 46 al 55. Mire lo que dice allá. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres Abraham y a su simiente para siempre. Abraham y su simiente para siempre. Y aquí es donde termina el momento en el cual María se le cataloga esta sección precisamente como, aún en los círculos teológicos, el Magnificat. De eso quiero hablarle el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra, háblanos, Señor, a través de ella y enséñanos verdades prácticas de esta porción donde María, la madre del cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesús, nos enseña cómo tú deberías de ser engrandecido y magnificado en nuestras vidas. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como dije durante el pensamiento introductorio de este devocional, a esta sección que abarca del versículo 46 al 55 de Lucas, se le conoce precisamente, hermanos, como el Magnificat, y es donde María, la madre terrenal del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que existía mucho antes de María, vemos precisamente que se toma el momento para exaltar, bajo el control del Espíritu Santo de Dios, las palabras que con grandeza utiliza María para hablar del Salvador. Y obviamente, como hemos visto en devocionales pasados, había visitado a Elizabeth, que era su familiar, y cuando tuvieron ese encuentro, Elizabeth y María, al encontrarse, el hijo que llevaba Elizabeth en su vientre saltó de alegría y de ánimo, para dejarle saber que ella se encontraba precisamente frente a la madre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. En esta porción que nosotros acabamos de leer el día de hoy, María, que es la madre del cuerpo terrenal del Señor Jesús, hace este tiempo precisamente de alabanza y genuina adoración, revelando algo que cada uno de nosotros deberíamos de enseñarnos a nosotros, la razón por la cual el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, terminó utilizando a María como el vaso por el cual nuestro Salvador vendría. No era la madre de Dios, como algunos segmentos
romanistas enseñan que fue la madre de Dios. Eso es absurdo, porque no pudo haber sido la madre de Dios, porque hubiera existido antes que Dios. Fue la madre del cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo mientras desarrollaba su ministerio en la tierra, pero el Señor Jesús ya existía mucho antes de que María fuera utilizada como el vaso por el cual el mismo Señor Jesucristo nacería. En Juan 1:1 la Biblia nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Dice, en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mira lo que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y obviamente conocemos el versículo 14 que dice que aquel Verbo, que tenía la vida y que fue parte de el desarrollo de la creación con la Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, ya existía coigual con el Padre, el Señor Jesús, mientras que María fue creada y tuvo un nacimiento terrenal. No es coigual con Jesús. Jesús existía antes de que María fuese creada. Pero nos recuerda precisamente cómo el Señor Jesús, ya en esta porción de Juan, el Señor Jesús ya se encontraba creando y participando en el desarrollo de Génesis 1 en todo el sentido de la creación. Pero ella, al ver esta declaración que precisamente Elizabeth hizo de el bebé que llevaba en su vientre, y darse cuenta que estaba cargando en sus entrañas al Salvador del mundo, hizo esta increíble declaración y demostración de la clase de relación que esta mujer, María, la madre terrenal del Señor Jesús, tenía de relación con su Dios, al hacer este famoso canto que conocemos como el Magnificat. Esta porción de la Biblia, hermanos, básicamente está mezclado, si usted puso atención, del versículo 46 al 55, de una alta cantidad de pasajes de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y toda esta escritura o toda esta alabanza demuestran el por qué esta mujer fue tomada en cuenta para que a través de ella naciera nuestro Salvador, el Señor Jesús. Hace este cántico y básicamente mientras lo hace un eco reiterado a las oraciones que precisamente Ana hizo en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 11 cuando se enteró de la noticia precisamente de que estaba en embarazo. Y la Biblia nos dice en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 11 palabras que yo creo que son dignas de tomar en cuenta por nosotros. Dice en 1 de Samuel 1:11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, dice, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Entonces podemos ver que aún Ana, mientras tenía un bebé que al final de cuentas terminó siendo uno de los grandes profetas, jueces y sacerdotes, por cierto, el único en el Antiguo Testamento con esas tres funciones, adorando y alabando al Señor precisamente por estas magnas declaraciones al saber que tendría precisamente un hijo. Y obviamente, a través de esta palabra o porción de la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer, encontramos precisamente el increíble o la increíble declaración de comunión que tenía María con el Padre Celestial. Este Magnificat, hermanos, en labios de María, nos debería de llevar a pensar en varias cosas que se mencionan y que creo que tienen el enfoque de lo que quiero compartir para ustedes en este devocional. Número 1, María en este Magnificat nos enseña esta primera verdad, su profunda relación con Dios. Si cada cristiano se ocupara, se preocupara, se interesara en desarrollar una profunda comunión con Dios,
el Señor terminaría colocándonos en posiciones y lugares que jamás nosotros nos hubiéramos imaginado a causa de nuestra comunión con el Señor. Yo quiero preguntarle para este devocional, ¿cómo está usted en su comunión con Dios? Porque muchos creyentes nos preocupamos por cierto aspecto de nuestro liderazgo o de lo que queremos dirigir o gobernar en nuestras vidas, olvidándonos de lo más valioso y lo más importante que todo cristiano debería de desarrollar, y es su comunión con el Señor. Número 2, María, al hacer este canto, nos recuerda los pactos y las promesas dadas por Dios y del cumplimiento de que Dios es un Dios que cumple a cabalidad cada detalle que Él ha prometido hacia nosotros. Si Él ha prometido que estará con nosotros, lo cumplirá. Si Él ha prometido que su Espíritu Santo habitaría en nosotros, ya lo cumplió y habita en la persona del Espíritu Santo por la fe en nuestros corazones. Si Él ha prometido, hermanos amados, que estará ahí con nosotros en batallas y conflictos. Hermanos, el Magnificat nos enseña que los pactos y las promesas de Dios siempre tienen su cumplimiento. Número 3, que nada de lo que hacemos por Él, por el Señor, es en vano. Y esta es la tercera cosa, ¿verdad? La Biblia nos dice claramente, ¿verdad, hermanos? En 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Entonces, vemos que María utiliza este Magnificat para dejarnos saber que el Señor la terminó colocando en la posición de que fuera el instrumento por el cual nuestro Salvador vendría, precisamente, hermanos, porque hubo una decisión voluntaria de compromiso y de dedicación al Señor, que hoy en día con mucha tragedia nos está haciendo falta en una infinidad de cristianos que no tienen compromiso con su Dios, que no tienen compromiso hacia su obra, hacia su causa como deberían de tenerla. Y número 4, este Magnificat nos enseña que no podemos pasarnos la vida haciendo cosas sin valor. Obviamente, si María fue elegida para que naciera el Salvador y pudiera hacer esta magna declaración de significantes de versículos tras versículos tras versículos, miren, por lo menos yo veo alrededor de unos 20, 30 versículos que María citó en este Magnificat, y lo hizo porque le dio significancia a su vida espiritual. Entonces, la tercera verdad es que no podemos pasarnos la vida haciendo cosas sin valor. La vida cristiana está hecha para que hagamos cosas que realmente tienen verdadera significancia en nuestra vida. Y creo que como cristianos tenemos a tantos creyentes haciendo cosas sin valor y preocupándonos por cosas que realmente no tienen sentido en la eternidad de nuestra vida. La cuarta cosa que deberíamos de considerar es que debemos de hacer cosas con verdadera significancia en nuestra vida. Y obviamente María en este devocional nos enseña que Jesús era su Salvador. Y eso lo vamos a ver en otro devocional, pero no nos podemos pasar la vida haciendo cosas sin valor, sabiendo que Jesús era su Salvador y su Señor. Número 5, y con esto termino. Sabía el gran privilegio que ella tenía al haber sido tenida en cuenta para que a través de ella viniera el que se iba a dar por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice, hermanos, en 1 de Juan 3:1, una declaración que yo creo que vale la pena que tomemos en cuenta para este devocional. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Y obviamente, hermanos, podemos ver claramente la cuarta verdad de nuestra vida como cristianos, de lo que debemos de estar haciendo con significancia en nuestra vida. Perdón, hermanos, entró una timbrada. Entonces, yo creo que debemos de entender el privilegio con el que contamos. Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, sus siervos. No olvide que los privilegios que cada uno de Dios, hijo de Dios tiene
están ligados a responsabilidades que todo cristiano debería de desarrollar. El Señor le bendiga y le ayude de manera especial en su vida personal a entender que junto con esos privilegios que todo cristiano tiene, sea sirviendo en algún ministerio, sea precisamente siendo llamado su hijo, ese privilegio conlleva responsabilidades que todo cristiano debería de desarrollar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios les bendiga.